Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo quisiera animarles. Mi hijo se compró un dron hace poco. No sé cuánto a alguien le gusta la tecnología. Bueno, ¿alguien ha usado un dron alguna vez? Yo tenía uno, pero me da miedo usar el dron porque no sé cómo se va. Pero mi hijo se está moviendo. Y lo bueno del dron es lo que uno puede observar en vivo y en directo, ¿no? La altura, el panorama que uno puede tener. Así que yo les invito, y lo digo esto a la iglesia muchas veces, yo les invito a subirse conmigo a un dron, quizá un helicóptero más, vamos a entrar mejor, pero observar desde arriba. Necesitamos alejarnos un poco y ver desde arriba para poder comprender luego la esencia de este pasaje. ¿Me acompañan a esto? Es importante. Observen que en versículo 15, Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esa expresión, mirad pues, indica que Pablo está concluyendo un argumento que comenzó en capítulo 5, versículo 1. Observen, sed pues imitadores. Termina un argumento en versículo 14 que comenzó en versículo 1 del capítulo 5. Pero a su vez, capítulo 5, versículo 1, es la conclusión de un argumento que comienza en capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que estamos mirando de arriba, estamos en capítulo 5, versículo 15, y vemos que ahí está concluyendo un argumento que realmente comenzó en capítulo 5, versículo 1, pero que realmente comenzó en capítulo 4, versículo 1, y cuando yo tomo eso, digo, lo que pasa acá es que en capítulo 4 el apóstol Pablo comienza a decir cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Cómo nosotros ponemos en práctica la enseñanza? Los primeros 3 capítulos de Efesios tratan con enseñanza, doctrina. Esto es indicativos, cómo se formó la iglesia, cómo nació la iglesia, cómo fuimos salvos, estamos muertos en delitos y pecados, el pueblo judío, los gentiles, cómo somos iglesia. Esto es un misterio y en capítulo 4 Pablo dice, miren, ya lo saben, ahora tenemos que vivir de esta manera. Comienza el capítulo 4, da lecciones generales y cuando llega al capítulo 5 comienza a acercarse un poco más y dice, no solamente tienen que andar como es digno la vocación, tienen que ser imitadores de Dios, como hijos amados. Y entonces hace una exposición y llega al versículo 5, al versículo 14 y dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, miren cómo anden. Lo que quiero decir con este panorama alto que les estoy dando es que nosotros no podemos saltearnos las cosas así como así y no considerar el contexto si es que vamos a comprender de qué se trata la idea del cambio en el matrimonio. ¿Me explico? Pablo llega a un asunto del matrimonio después de haber llevado una serie de argumentos y llega al capítulo 5. Es como si la persona agarra el capítulo 6, que es la conclusión final, y Pablo dice, vístanse con la armadura de Dios. Y nosotros diremos, qué bueno, me voy a poner la armadura. ¿Ustedes se acuerdan el rey David cuando le pusieron la armadura para pelear con Goliat? Dijo, yo nunca practiqué esto, no sé ni cómo usarla. Pero no tenía idea, no tenía instrucción, entonces no podía ponerse la armadura. Y muchas personas que tratan de ponerse la armadura del capítulo 6 no tienen idea de cómo llegamos a la armadura. No tienen idea de lo que es la iglesia, no tienen idea de lo que es la conversión, no tienen idea de lo que es la edificación de la iglesia. Después no pueden practicar porque no saben, no tienen la teoría, no tienen la enseñanza.
Y esto afecta al matrimonio, porque la idea del matrimonio, lo que leímos, está en una parte práctica que se supone que los matrimonios en la ciudad de Éfeso necesitaban vivir de esta forma. Si ellos tomaban esta porción y la leían, dicen, no, esto es imposible. ¿Cómo voy a poder amar a mi esposa así? ¿Cómo voy a sujetar a mi marido si no hubieran entendido todo lo que está antes? Es decir, esta carta que no se leía como nosotros la leemos, sino que se escuchaba, porque no había copias, la gente venía escuchando con atención y de repente tiene sentido lo que está diciendo. Tiene sentido. Así que mi propósito en este tiempo con ustedes es más general que específico y por eso me gusta más ver como un vuelo, como la vista de un pájaro, de un águila, y no como el de un gusano que ve ahí lo que tiene delante, o como visión de pollo, ¿no? Que tiene ahí adelante mirando y no puede mirar desde arriba para poder comprender mejor. Después tenemos tiempo para hacer fotografías de cada lugar y prestar atención a cada uno de estos temas. Pero Pablo dice, otra vez en versículo 15, tiene que mirar con diligencia cómo anden. Esta palabra andar es una palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el estilo de vida. Porque Pablo no está diciendo, miren por dónde caminan, no es esa la idea. Pero sí es interesante saber la palabra en el idioma original, que es la palabra peripateo. Pateo es caminar, pero peripateo es caminar por todos lados. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes tienen que mirar cómo se conducen en su vida. ¿Cuál es el hábito en su vida? Es como si alguien comenzara a filmarme a mí o te comenzara a filmar a vos durante una semana. A nadie le gustaría eso, ¿no? Pero si te filmaran durante una semana o te filmaran durante un mes y después pasaran la filmación, ¿qué dirían las personas? Esta persona tiene el hábito en su matrimonio y en su vida, tiene el hábito de comportar, sí, tiene sus vaivenes, pero la verdad que bastante tiene el deseo de caminar, tiene el deseo de andar. Eso es lo que Juan dice en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Su conducta, su vida diaria, tiene que semejarse a Cristo. Y Pablo usa esta palabra también aquí. Entonces, antes de hablar del matrimonio, ya me está diciendo, bueno, esto es un asunto individual. Ni siquiera tocó el tema del matrimonio. Es un asunto individual, que yo tengo que prestar atención. Yo tengo que mirar, yo tengo que observar. Y entonces, luego de hablar de cómo deben caminar, dice que hay que aprovechar bien el tiempo. La idea de aprovechar es redimir, comprar tiempo, tener cuidado, cómo lo uso, qué es lo que hago. Y sabe que esto es interesante porque cuando hablamos del tiempo, nosotros siempre estamos pensando que más adelante, vamos a ver cómo solucionamos eso. Ahora no, porque no es el momento, ya vamos a solucionar esto, vamos a cambiar. Y Pablo dice, no, aprovechen el bien tiempo, compren el tiempo, es muy importante, no es más adelante. Pablo habla de días, no habla de semanas y más adelante el año que viene vamos a ver si arreglamos los problemas. No, eso es ahora es el tiempo. Cada día es una oportunidad para hacer lo correcto. Las oportunidades, ¿ustedes saben cuál era creo que era un dios del tiempo de la oportunidad de los griegos? Bueno, ese es el tiempo, no, de la oportunidad, perdón. ¿Saben cómo se llamaba de la oportunidad? Kairos. ¿Saben cómo está representado Kairos? Es un pelado, como yo, solo que tiene un mechón. Tiene un mechón adelante. ¿Saben por qué? Porque hay que agarrarlo cuando viene adelante, porque si después se pasa no lo puedes agarrar. En realidad esa es la idea, la oportunidad es así. Y Pablo está diciendo, hay cosas que si no las arreglas oportunamente, se te pasan y después no las puedes solucionar. Especialmente si no estás permeado en toda la enseñanza del Evangelio que ahora vamos a ver. Entonces, si dejás pasar mucho tiempo y no arreglas esto y no ves el fundamento y te olvidás de ver cómo es, digamos, a nivel general, en abuelo de pájaro y vuelvo a observar esto, no voy a aprender. ¿Por qué? Fíjense, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Y luego en versículo 7 otra vez dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Espero que hasta este momento entiendan por qué estamos viendo estos versículos. Porque cuando entremos al matrimonio, esto va a tener mucho que ver. Entonces, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es básicamente una mini conclusión. Es una mini conclusión. Por tanto, en esa conclusión que comienza en versículo 15, el versículo 17 es como un tip ahí, es una mini conclusión. Es decir,
a causa de esto, por lo que les acabo de decir. Y observen, en 3 oportunidades Pablo utiliza los negativos para considerar los positivos. En versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en versículo 18, no se emborrachen, por así decirlo, sino sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, la oposición de ideas o expresiones o conceptos que cuando uno presenta lo contrario, que es el negativo, la antítesis, por contraste, me ayuda a entender que yo tengo que hacer lo que es positivo. Entonces, lo que pasa con esto es que el mensaje gana fuerza. No vayas por ahí, pero anda por allá. Guay, me advirtió, mejor voy para allá. Pero ¿qué pasa? No, vos anda por allá. No vayas por ahí, anda por allá. Gana fuerza. Es una forma de expresarlo, pero tiene un propósito. O sea, la gramática está usada en este caso por el Espíritu Santo para dejarnos a nosotros una enseñanza. Entonces, el versículo 17 tiene un contraste importante. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esa palabra entendidos, ustedes me van a matar después que le doy tantas palabras, pero la Escritura es inspirada por Dios, plenariamente, cada palabra. Y a mí me importa muchísimo eso. Y aquí dice, no seáis insensatos, sino entendidos. La palabra entendidos es una palabra que significa agarrar todas las piezas y armás el rompecabezas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que uno tiene que agarrar todas las piezas del Evangelio, todo lo que vengo enseñando, y tenés que armar el rompecabezas, porque ahora viene un tema muy importante, que es cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes. Y si vos no tenés las cosas todas juntas y no tenés en claro esto, sos un insensato. No podés ser un insensato. Tenés que tomar todas las piezas juntas. Recién después de esto, de que vos tenés todas las piezas juntas, Pablo dice en versículo 18, no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y este es un versículo fabuloso, la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿saben lo que me gusta? Es la analogía de las Escrituras, que es cuando la Biblia se explica con la Biblia. Está bueno eso, porque uno ni siquiera tiene que ir a un comentario para buscar. Cuando la Biblia se explica con la Biblia. Y yo le voy a decir cómo la Biblia explica este versículo. Y ustedes lo deben, por supuesto que lo deben conocer. Y es así, dice este texto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que un día se encuentran en el colectivo un hermano de la iglesia de Éfeso y un hermano de la iglesia de Colosa. Y se ponen a charlar y dicen, ¿qué pasó? No, recibimos una carta del apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Una cosa que dijo que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. El de Colosa le dice, pará, pero nosotros dijo lo mismo, pero no nos dijo ser llenos del Espíritu Santo. Dijo que teníamos que la palabra de Cristo tenía que morar en abundancia en nosotros. Ah, claro. Lo que pasa es que el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es que tiene que gobernar nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace? Por emociones. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para gobernar nuestras vidas? Para controlarnos, para contenernos. Lo hace a través de la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces el muchacho de Éfeso le dice, ¿sabés qué tiene sentido? Ahora me doy cuenta por qué las áreas del matrimonio. Ustedes les hablaron del matrimonio también, sí, pero fue más cortito. A nosotros nos hablaron también del matrimonio, pero fue más cortito que ustedes. Debe ser que ustedes tienen más problemas que nosotros. No sé, pero la verdad que la persona de Éfeso dice, ahora tiene sentido esto, porque el asunto del matrimonio tiene mucho que ver con mi entendimiento de la Biblia. Y esto es fascinante, porque es como cuando uno ve al médico por un problema puntual y te manda a hacer un análisis completo. Y uno dice, doctor, tanto y tanto. Sí, tenés que hacer un análisis completo. Porque hay cosas que no se descubren a simple vista. Y así es con la Biblia. Por ejemplo, ¿será posible que un día yo pueda relacionar Salmo 1 con el matrimonio? Yo creo que al final de esto, espero que sí, no solamente Salmo 1, sino otras porciones de la Biblia. Y la idea es si nosotros necesitamos esta temida palabra que es teología bíblica, porque teología es solo para los pastores. No, la teología no es solo para los pastores, la teología es para todos los cristianos. La teología bíblica, que es el conocimiento de cómo un tema abarca a través de toda la Biblia, que no es la teología propia que tiene que ver con Dios, el Espíritu Santo, ya sistemática, ¿no es cierto? La teología bíblica es aquella que toma un tema
y lo lleva a través de toda la Biblia. En este caso, el matrimonio. Y yo necesito saber sobre el matrimonio y necesito conocer la Biblia. Entonces, ¿qué precisamos saber para que cuando lleguemos a este concepto del apóstol Pablo, de que el Espíritu Santo controla mi vida a través de la Escritura, de que yo tengo que mirar con diligencia cómo ando, de que realmente estas cosas que vimos recién, empiezo a bajar a tierra y empiezo a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Qué necesito? Necesito la Escritura. Así que quiero que observen la segunda cosa, por lo primero que les compartí tiene que ver con este contexto de transformación, que es necesario, pero ahora quiero que veamos cómo el pecado, el daño del pecado a la relación matrimonial. Y por eso quiero que, si vamos a ver una teología bíblica, ¿dónde tenemos que ir? Al libro de Génesis. Tenemos que ir al principio. Así que acompáñenme rápidamente a Génesis capítulo 3, porque interesantemente el pecado, una vez que entró, lo primero que dañó, aparte del alma de Adán y Eva, lo primero que dañó fue la relación matrimonial. Destruyó la relación matrimonial. Le hizo daño. Sabemos lo que ocurrió, ellos pecaron, la mujer que me diste, me engañó, yo comí, etcétera, etcétera. La realidad es que el matrimonio se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a justificarse, en ese caso con hojas de higuera, hoy a través de religión y un montón de cosas, pero allí están las hojas de higuera, hoy día también. Y los matrimonios siguen usando hojas de higuera para tapar sus faltas. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Yo te voy a cubrir. El Evangelio está en el libro de Génesis. Dios cubrió, mató un animal, evidentemente, y cubrió a Adán y Eva. Por lo tanto, tenemos un protoevangelio, un prototipo de algo pasó allí, el matrimonio arruinado, y el Evangelio empieza a obrar allí. Y está la primera promesa del Evangelio, en la venida del Mesías. Entonces yo quiero que veamos algunas cosas, porque el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, Romanos 5. Pero yo quiero que nos concentremos en las primeras cosas que ocasionó a nivel matrimonial el pecado. Observen en Génesis capítulo 3, versículo 16 y 17. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí hay una frase muy importante, en el final del versículo 16. Tu deseo será para tu marido, y tú te enseñorearás de él. Eso tiene que ver con la mujer específicamente. Pero observen que en capítulo 4 esta frase aparece otra vez, no con relación al matrimonio. Miren lo que dice capítulo 4, versículo 7. Después que Caín había matado a su hermano Abel, porque no solamente hubo problemas en el matrimonio, después había problemas en la familia por causa del pecado. Dice en versículo 7, Dios le aparece a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Eso lo escuché de mi mamá, habrá dicho Caín. Es muy similar la frase. De hecho, son las mismas palabras en el hebreo. Y solo algunas cosas para clarificar. Este paralelismo que hay entre Génesis 3:16 y Génesis 4:7 es asombrosamente cercano. Asombrosamente cercano. Las palabras son virtualmente las mismas en hebreo y por eso se puede observar igual en español. En Génesis 3:16 Dios le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en Génesis 4:7 Dios le dice a Caín, el deseo del pecado es para ti y tú te enseñorearás de él. O de otra forma de decirlo, la Biblia Dios habla hoy, dice, el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él. El pecado es como un león, está buscando cómo dominar. Eso pasaba con Eva y eso pasó con Caín y eso pasa con todos los seres humanos. En el caso de Eva, en su rol como esposa, en cuanto a la mujer. Pero realmente a todos los hombres. El pecado está procurando enseñorearse. ¿Me van siguiendo? El deseo de Génesis 4:7 que vemos ahí, donde el pecado acecha a Caín, significa que el pecado entonces quiere dominarlo, pero no solamente dominarlo, quiere derrotarlo y quiere esclavizarlo. Es decir, en otras palabras, lo que quiere hacer el pecado es tener la sartén por el mango, y ese es el resultado de la caída. Y uno de los problemas que nosotros no afrontamos en nuestros matrimonios es recordar la teología bíblica cuando tratamos
de usar métodos y cosas para solucionar problemas en nuestro matrimonio sin tener en claro la teología bíblica y sin entender que el problema no está en que yo te pinto la casa, yo te hago la mejor comida, ahora vamos a caminar, vamos a empezar a conversar, sino tratar el asunto mucho más profundo que tiene que ver con entender que el pecado quiere enseñorearse, quiere tomar la sartén por el mango, todos los días quiere hacer eso. Aplicando el mismo significado de deseo, se interpreta, a Génesis 3:16, se interpreta que el deseo pecaminoso de la mujer por su marido implica el intento de dominarlo, someterlo o explotarlo. A veces le dan ganas de explotarlo en serio, ¿no? Esa es la idea. El deseo pecaminoso de la mujer por su marido implica un intento de dominarlo, someterlo o explotarlo. El hombre va a responder a este conflicto usando la fuerza para someterla o enseñorearse de ella, reflejando que el pecado finalmente tiene control de ambos. Sí, yo sé, pero acá yo soy el marido, yo soy el esposo, yo soy la cabeza del hogar. Entonces la mujer por un lado trata de una forma, de otra, agarrar el sartén, hacer lo que sea, y el marido por otro lado dice, cuando ve que la cosa viene de costado, se dice, yo soy el marido, yo soy el esposo, y ya usa cierto tipo de violencia de palabras, y no hablamos de violencia física, que eso ocurre en personas que no tienen el Evangelio. Pero la violencia no es solamente física, es verbal, y eso lamentablemente ocurre en matrimonios cristianos. El pecado ha depravado y ha corrompido tanto la masculinidad como la feminidad. La corrompió. Y la esencia del pecado es la autoexaltación y la autosuficiencia que lleva a una explotación mutua, continuamente. Y yo lo descubro cuando hago una teología bíblica. O sea, la masculinidad corrompida se manifiesta en el esfuerzo por someter, controlar y explotar a la mujer. Y la feminidad corrompida se manifiesta en el esfuerzo por someter, controlar y explotar al marido o a los hombres. Las diferencias radican básicamente en las debilidades de cada uno. ¿Cómo explotan? Y esto puede que no todo el mundo lo vea de esta manera, pero ¿cómo explotan los hombres a las mujeres? Con violencia verbal y todo eso. ¿Cómo explotan las mujeres? Porque esto es lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Cuidado, la violencia, todo eso, violencia de género, que por supuesto está mal. Pero ¿cómo explotan las mujeres a los hombres? Yo le voy a decir cómo. Distrayéndolo cuando maneja con una imagen de una mujer semidesnuda, con su cuerpo, con su vestido, con su forma de vestir, llamando la atención, con la sensualidad. Eso es una explotación también. Eso es una forma de ganar. ¿Cuántas mujeres usan esto para ganar a su marido, para lograr algo? Total. Después esta noche arreglamos todo en el cuarto y mañana me pinta o mañana lo que eso, pues lo soluciono. Eso es una forma de explotación también. Eso es tener la sartén por el mango. Ambas cosas están mal. Una tiene peores consecuencias, quizás más directas, pero no está bien. Ambos son pecaminosos. Uno se condena y el otro también debe ser condenado. Las mujeres deben condenar eso, los hombres deben condenar eso en ambos lados. Entonces, ante esta situación tan dura, y llegando luego en un momento a Efesios 5 para el final, porque me están mirando que ya tengo que... No, ya sé. Quiero compartirles en este ambiente oscuro que hemos visto el matrimonio, cómo la gracia y el Evangelio son la fuente de cambio. Sin un nuevo nacimiento, sin una transformación que hace el Evangelio, escuchando que Cristo vino a este mundo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y vivió como un hombre perfecto, cuyos méritos fueron suficientes y necesarios para que pudiera ser colgado en la cruz, morir, recibir toda la ira de Dios y aún así no poder permanecer en la tumba, sino tener que resucitar porque la muerte no podía contenerlo. Este es el Evangelio del Dios creador
El creador que creó a Adán y Eva, que creó el cielo y la tierra, que es soberano, que es juez de todo. Su trono está sobre la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. El hombre que ha pecado y la mujer que ha pecado y el pecado que ha pasado a través de Adán a todos nosotros, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, vamos a dar cuenta por eso. No solamente por los problemas en el matrimonio, no solamente por el problema con el esposo y con la esposa, por el trato a la esposa y por el trato al esposo. Vamos a dar cuenta porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Vamos a morir y vamos a dar cuenta ante este Creador. Pero Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y la Biblia dice que es el único puente, la única forma. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Es el único que puede darme a mí la certeza de que Dios va a perdonarme por toda la eternidad. No solamente eso, sino que tengo la esperanza de que mi matrimonio funcione. El Evangelio hace ese cambio. Y ahora vamos a ver por qué. El apóstol Pablo, volvemos a Efesios capítulo 5, parece aludir a este hecho de que el Evangelio transforma la vida, esta sensación o este pensamiento de que el esposo se quiere enseñorear, la esposa se quiere enseñorear. Parece que cuando el apóstol Pablo llega al final del versículo 20, luego de dar gracias al Padre, por todo al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y lo que va a hacer Pablo, a partir del versículo 21, hay una porción extensa hasta el final del capítulo que tiene que ver con el matrimonio. Pero después va a hablar de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los empleados con los patrones y los patrones con los empleados. Es decir, afecta a todas las relaciones. Pero lo que está tratando de enseñar es que el Evangelio logra que nosotros entendamos cuál es la complementariedad que hay. Hay un complementarismo, no hay un egalitarismo, hay un complementarismo. El hombre y la mujer no son iguales, pero se complementan. Y cuando se complementan, funciona. Bueno, acá algunos compartieron lo que les gusta, el hobby y todo. Yo no tengo este hobby, pero díganme que no es increíble ver una pareja de ballet bailando o en patinaje sobre hielo. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Es el baile de una pareja, pero tienen movimientos que tienen que estar armonizados. Se complementan y funciona. Ahora, si empiezan a discutir, se van a pegar un porrazo de aquellos. Así funcionan los buenos bailes, el tango y todo lo que sea. Se complementan. No son iguales. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando dice someteos unos a otros. Hay una complementación y tenemos que entenderla. Las casadas estén sujetas a maridos como al Señor y los maridos tienen que amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que yo quiero ver ahora. Es importante entenderlo, porque el Evangelio recupera el sentido de la igualdad a los ojos de Dios, pero me complementa. Ya no es, yo quiero tener la sartén por el mango. Yo sé cuál es mi lugar y yo sé cuál es mi lugar, pero tenemos el Evangelio que nos ayuda a complementarnos. ¿Vos querés cambiar a tu esposo? ¿Vos querés cambiar a tu esposa? Yo te voy a compartir ahora algunas cosas importantes. ¿Cuáles son las implicaciones para el esposo y la esposa? Bueno, ya dije que el Evangelio transforma la vida y provee lo que necesitamos para ver matrimonios sanos. Eso es lo primero. Tenemos que tener un nuevo nacimiento. Tenemos que tener un corazón. Dios saca el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Una nueva vida, un nuevo corazón. Coherentemente con el resto de la epístola, Pablo permea en capítulo 5 el Evangelio con el matrimonio. Como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo. Eso es el Evangelio. Eso es lo que está ahí, es el Evangelio. Pablo no se lo puede sacar de la cabeza. Si el matrimonio no es afectado por el Evangelio, no lo afecta nada. Y ahora vamos a ver cómo afecta. Si la esposa aprende a ver a su esposo a través del Evangelio, someterse, yo sé que la palabra suena chocante, pero eso es por todo el bagaje que nosotros tenemos del mundo, porque eso no significa la palabra, no se aplica solamente al esposo. Yo me someto a mi esposa también, porque yo me someto en cosas a mi esposa que ella tiene que hacerlo, pero la idea es estar bajo su cuidado. No va a ser un problema, y si el esposo aprende a ver a su esposa a través del Evangelio, amarla no va a ser un problema, cuidarla no va a ser un problema, preocuparse por ella no va a ser un problema.
Ya no va a ser un problema pagar la televisión porque está jugando la final de mañana del Sub-20 y no que déjame tranquilo. No va a ser un problema porque mi esposa necesita algo. No precisas nada mañana. No. Pero el Evangelio, hermanos, es un Evangelio de gracia. Y Pablo enfatiza esto en el capítulo 1. Es la gloria de la gracia de Dios, que desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para esto. Fue la gracia de Dios y es para la gloria de su gracia y es porque Dios lo hizo para su gloria, porque Dios merece su gloria y no lo hizo por vos ni lo hizo por mí, ni porque yo soy importante, lo hizo porque Él merece toda la gloria. Porque si nosotros decimos que merecemos toda la gloria somos unos soberbios, pero Dios no puede ir porque no tiene nada más arriba que Él. Así que sería idólatra si diría otra cosa. Es su gracia y es su gloria. Dios ha hecho por gracia, pero escuchen esto, Dios da gracia no solo para perdonar y ser paciente, porque la gracia nos enseña a tratar a otros mejor de lo que merecen. La gracia nos enseña a tratar a otros mejor de lo que merecen, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros merecemos el infierno y Dios nos trató mejor que eso. Envió a su Hijo, no es que Dios hizo un arreglo religioso, envió a su Hijo eternamente en comunión con su Padre, la Trinidad, envió a su Hijo, Elí, Eloí, lama sabactami, ¿por qué me has desamparado? Vio que su gracia era superior, pensó en nosotros de una forma distinta. Y Dios ahora nos da la gracia no solamente para perdonar y ser paciente con mi esposo y mi esposa, sino para cambiar de modo que se necesite menos perdón y paciencia. No que no se necesite más el perdón y la paciencia, sino menos perdón y paciencia. Y escuchen esto, la certeza de que un matrimonio no debería ser estático se basa en la gracia. No debería ser estático un matrimonio, toda la vida igual. Pero se basa en la gracia, porque la gracia, según Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Los creyentes tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente, los cristianos, la santificación, la vida sana, la sana doctrina, vivir. Pero esto se aplica al matrimonio también. Pues si te están filmando para ver cómo andás, esto se aplica al matrimonio. Porque si no somos unos reverendos hipócritas, aunque reverendo hipócrita es medio contradictorio, pero yo lo usé en mi iglesia, otro día un hermano me dijo, pero eso es medio contradictorio, pero sí, es un modismo, ¿no es cierto? Yo no puedo pensar que de casa para afuera, de la puerta de mi casa para afuera, puedo vivir sobria, justa y piadosamente, si yo no vivo en mi casa con mi esposa sobria, justa y piadosamente. Y no solo eso, de acuerdo a 2 Corintios 3:18, nosotros todos miramos a cara descubierta la gloria del Señor y somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Ah, qué lindo! Dios nos transforma, la vida de santificación, estamos creciendo, pero en el matrimonio no se nota ese cambio. Sí, afuera todo el mundo habla bien de vos, pero en casa sos un diablo. ¿Y de qué cambio me estás hablando? ¿Cómo está afectando Cristo tu vida si no empieza en el matrimonio? Y cuando Pablo habla sobre Cristo y la iglesia, usa el matrimonio, no usa el empleado y el trabajador, no usa los padres y los hijos, usa el esposo y la esposa. O sea, esto es serio. No podemos aislar el matrimonio de esta verdad de que somos transformados de gloria en gloria, porque si no estaríamos tratando a Dios de mentiroso, porque dice que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, ahora sí, la última cosa que quiero compartir, las dos últimas cosas, pero es una en realidad, ¿cuáles son las implicaciones de esto para el esposo? O sea, el liderazgo para un cambio y en la esposa es la sumisión para un cambio. ¿Cuáles son estas implicaciones? Bueno, reconocemos estas diferencias, no solamente físicas y emocionales, que tenemos entre los hombres y las mujeres, y trabajamos en el amor y respeto, pero a la luz de la palabra de Dios. Ya hicimos el panorama, ya vimos que necesitamos la Escritura y solamente tocamos un aspecto de que el pecado ha dañado la relación, pero trabajamos a la luz de la Escritura. Ya tengo la luz, se me prende ahí y me dice, yo tengo que mirar la Biblia, yo tengo que leer la Escritura, yo tengo que empaparme en la palabra de Dios porque si no, no va a funcionar esto. Bueno, vamos a pensar en ambos lados. Primero el esposo.
¿Cómo puede el esposo cambiar a su esposa? Ojo cómo se interpreta esto. No, quiere cambiar a su esposa? Bueno, en realidad, cambiar es para cambio espiritual. No, ese tipo no, cambio sí. No. No, nada. Bueno, observen lo que dice el versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La relación de Cristo con la iglesia, está claro, es el modelo. O sea, está ahí bien alto, es el modelo. Cristo está continuamente y activamente buscando la transformación moral y espiritual de su iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza sana de la Escritura. Cristo trabaja en su iglesia en forma colectiva y en forma individual. Pero lo hizo a costa de su vida. Se entregó a sí mismo por ella. La primera implicación para el matrimonio es que el esposo, al amar como Cristo, asume la responsabilidad única por el crecimiento moral y espiritual de su esposa. Lo tiene que asumir. Lo cual debería resultar en un cambio positivo con el tiempo. Y aquí hay 3 principios que no debemos confundir para poder aplicar bien este trabajo del esposo. Y que especialmente la esposa lo debe entender, como después al revés. Los esposos tienen que entender de las esposas, basándose en el modelo de Cristo. Es una comparación la que se hace. ¿A qué me refiero? Que el esposo es como Cristo, no es Cristo. La esposa debe recordar que solo es como Cristo y el esposo debe recordar que él solo es como Cristo y que puede equivocarse en sus expectativas de cambio, porque Cristo sabe lo que necesitamos, pero el esposo no sabe todo lo que necesitamos, lo que necesitan las esposas. Cristo sí lo sabe, pero cuando dice como Cristo, está diciendo que yo tengo que promover esto, tengo que mirar, no voy a ver todo, pero es mi responsabilidad, número 1. Número 2, conformidad a Cristo, no al esposo. El cambio buscado debe ser conformidad a la santidad de Cristo. O sea, yo cuando quiero cambiar a mi esposa, si quiero cambiar a mi esposa, la quiero cambiar para que sea más semejante a Cristo. Eso duele. No quiero cambiarla para que entonces ahora me haga el flan con dulce de leche o el flan con queso, lo otro no sé lo que es. No quiero porque ahora, yo no quiero cambiar a mi esposa para que logre hacer eso. O para que cuando llegue y cuando estemos en el cuarto ustedes entienden. Entonces hago, no. Yo quiero cambiar a mi esposa para que sea como Cristo, porque eso es lo que Cristo hace con su esposa. Somos unos egoístas. Los maridos somos unos egoístas cuando estamos tratando de cambiar a nuestras esposas y hacer cosas para hacerlas semejantes a lo que yo quiero y no que sean semejantes a Cristo. Es un pecado. No solamente esto, conformidad a Cristo, no a mis preferencias como esposo. La tercera cosa es que el método es el sacrificio. El esposo tiene que guiar y buscar el cambio con abnegación y compasión, muriendo por ella, no con control, con autoexaltación o desprecio, porque Cristo murió para lograr la santidad de su iglesia. Y tu sacrificio por tu esposa, para que cambie, únicamente debe apuntar a que el cambio que vos querés ver en ella es que sea semejante a Cristo, porque eso soluciona todo. Te aseguro que soluciona el tema de la comida, el tema de la charla, el tema de que no te gusta esto, de que tenemos este problema. Soluciona todo. Cuando tu esposa se parece a Cristo, más a Cristo, se soluciona todo. ¿Cuáles son las implicaciones para la esposa? Antes de concluir. ¿Estoy bien, no? ¿Con el tiempo? Esposa, tiene que sentirse contenta porque hay un solo versículo puntual ahí. Es el versículo 22. Pero es muy pesado ese. Dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Bueno, ni el liderazgo del esposo, ni la sumisión de la esposa son idénticos al de Cristo. Solo son similares. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor. La clave es que Cristo es supremo, mientras el esposo no lo es. Porque en el momento que el esposo le dice, vos tenés que sujetarte a mí, pero le está diciendo, afanate el melón que está ahí en la verdulería, apurate que no está mirando Rogelio, afánatelo, le dice, no, yo te sujeto a Cristo. Bueno, tenemos un problema muy serio, si un esposo le pide hacer eso, ya tenemos que tener consejería y hablar, porque capaz que ni conoce el Evangelio, ¿verdad? Porque está robando. Pero para que entiendan un poco, no, pero tenés que estar sujeta a mí. No, yo estoy sujeta a Cristo. Cristo dice que el hurto es pecado. ¿Se entiende? Entonces la clave es que Cristo es supremo mientras el esposo no lo es. Por tanto, la lealtad primaria de la esposa tiene que ser absolutamente a Cristo. Y solo con esta prioridad, puede someterse a su esposo sin caer en traición a Dios o idolatría. Y ahora queremos ver la necesidad de cambio en el esposo desde la perspectiva de la esposa. ¿Ya vimos el esposo? Ahora vemos la esposa. ¿Qué puede hacer la esposa para cambiar a su marido? ¿Qué hace la iglesia con Cristo? ¿Qué hace la iglesia con Cristo? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos hacer es orar. Cuando oramos, nosotros ¿qué hacemos con Dios? Le pedimos, hablamos con Él. Y sabemos que Cristo no se equivoca. Si nos manda una enfermedad, si nos da pobreza, si nos da riqueza, nos pasa las circunstancias que tenemos que pasar, Cristo no se equivoca. Nosotros los maridos sí nos equivocamos. Y puede ser que lo que la esposa pida no pueda llevarlo a cabo, pero tiene que hablar. No tiene que estar. ¿Qué te pasa? Nada. Pero algo te pasa. No pasa nada. Pero hablame, ¿no? Pedí. Habla. Yo sé que es un equilibrio, ¿no es cierto? No quiero hablar porque esto es el tema, pero si venís trabajando para mostrar a Cristo, este cambio puede ocurrir. Como a Cristo, como a Cristo, como a Cristo. Ese es el modelo. Tiene el derecho de pedirle a su marido cambios en ciertos aspectos para cambiar, para que pueda cambiar. Tiene el derecho de pedirlo. Mira, yo sé que estamos casados hace 25 años, pero no dejes malas medias bajo la cama. Te puedo pedir, yo sé que son las cosas más que nos hacen reír, ¿no? Pero esas cosas que nunca te animaste porque mejor, ¿para qué armar lío? Pero pedí el cambio. Pedí el cambio. ¿Querés cambiar a tu marido? Y hablalo. Y capaz que te sorprendés. Porque si el marido también está queriendo honrar a Cristo. Número 2, hay una necesidad universal de cambio. Todos los esposos tienen que cambiar. Todos los esposos tenemos que cambiar. Ahora sí, pues si no eran todos los demás menos yo. Todos los esposos tenemos que cambiar. Y en realidad todos tenemos que cambiar, pero ahora estamos hablando de lo que tienen que cambiar los esposos. Todos los esposos tenemos que cambiar, a diferencia de Cristo, porque Cristo es infalible, es infinito y es sin pecado. Los hombres son falibles, finitos y pecadores. No, ni bastardo tampoco. Hay una necesidad universal de cambio y eso tiene que ser admitido. Y los esposos tenemos que admitir que necesitamos seguir cambiando, porque nunca nos vamos a recibir de maridos perfectos. Solamente Cristo es el esposo perfecto. Y tercer lugar, la esposa también debe actuar como hermana en Cristo. ¿Cómo actúa una hermana amorosa en Cristo hacia su esposo, su hermano imperfecto? Gálatas 6:1. Si alguno os sorprendió en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mi marido metió la pata en esto. Yo soy su hermana en Cristo. Y yo quiero que mi marido sea semejante a Cristo. Y esto tiene que ser saneado. Así que, querido, esto no está bien, de acuerdo a la Escritura. Concluyo. El cambio puede y debe ocurrir. Amar y respetar, que son las dos cosas, amar y respetar, tiene que ser de ambos lados. No se supone que una mujer se sujeta a su marido, pero el marido no tiene que amar. Sabemos que no es así, y viceversa, ¿verdad? Pero son diferentes. Uno anda gasoil y otro anda nafta, pero son dos autos, ¿verdad? Son dos. Entonces, no es simplemente aguantar años y años. Ya hace años. Se supone que somos cristianos.
si naciste de nuevo, se supone que tenés que seguir cambiando. O ya alcanzaste tu nivel de santidad que ya casi el arcángel Miguel te mira y dice, ¡wow! No, somos pecadores y necesitamos seguir cambiando. Y puede ser que algunas áreas se comuniquen con áreas personales, de tentaciones, de relaciones con otros, pero afecta al matrimonio. Tenemos que cambiar y tenemos que empezar por esto. Tenemos que ver que el Evangelio tiene que seguir cambiando nuestras vidas. Cuando vos pensás así, el Evangelio es solamente para los pecadores, una vez que se convierten, ya ahora es todo vida de santidad, te estás muy equivocado. El Evangelio es para todos los días de la vida. Porque todos los días de la vida yo necesito confesar mi pecado. Y la única forma de que mi pecado sea perdonado es por la cruz de Cristo. ¿Y eso qué es? Es el Evangelio. Pero nunca va a pasar si esto... Mira, olvídate de seminarios, institutos, maestrías, PhD, olvídate de todo eso. Esto, si no permea tu vida, no va a haber ningún cambio. Tú tenés que leer la Biblia todos los días, tenés que empaparte de las Escrituras, tenés que conocer la palabra de Dios. No me digas que no tengo tiempo, de que me cuesta, que no sé. Si realmente no entendés nada de la Biblia, yo te diría que vayas más atrás y entiendas realmente cómo te convertiste, porque no es posible que no entiendas nada de la Biblia si tenés el Espíritu de Dios en tu vida. Pero si sos cristiano y no lees la Biblia, porque no solamente tenés un problema de cambio en el matrimonio, tenés un problema en todos lados. En tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu mente, tus relaciones, tu carácter, tu temperamento. Cristo tiene que cambiarte y la Biblia es el medio para cambiarte todos los días. Por eso Salmo 1 se aplica al matrimonio. Porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Dios está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, en matrimonio, con amigos, lo que sea. Su hoja no cae, todo lo que hace va a prosperar. Y si tenés dudas, el capítulo más largo de la Biblia está en el libro más largo de la Biblia. ¿Sabés de qué se trata? De la Biblia. De la Biblia es el Salmo 119. Y el salmista dijo, ríos de agua descendieron de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. Cuando vos tengas tristeza porque no guardás la ley, pero también llores porque otros no guardan la ley, porque tu iglesia necesita crecer afirmada en las Escrituras y no crece afirmada en las Escrituras, sino que funciona por programas. Lo mismo va a pasar en tu matrimonio. Tu matrimonio va a funcionar por actividades. Pero no es eso. Cristo tiene que funcionar en tu vida. Cristo tiene que trabajar en tu iglesia. Cristo tiene que obrar en los pastores. Y la palabra de Dios tiene que hacer eso para que el cambio sea permanente y continuo, girando, que no se oxide. Eso lo hace Cristo. Que el Señor les bendiga. Mediten en esto, léanlo juntos de vuelta. Disfruten estas enseñanzas. Examinen sus corazones. Y cuando Dios hace una herida, la Biblia dice, yo hago la herida y yo la sano. Te hace falta. Me hace falta. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo con mis hermanos aquí. Señor, usa la Escritura, trabaja en nuestros corazones. Te necesitamos cambiar, seguir cambiando. Quizá algunos vemos cosas que nos parecen imposibles, que nunca van a cambiar. Señor, recuérdanos que queremos cambiar a nuestro cónyuge para que sea más similar a Cristo, no para que supla lo que a mí me gusta que se haga, sino que sea más semejante a Jesús. Eso lo hace el Evangelio, eso lo hace Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En el nombre del Señor Jesucristo.